8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con el dirigente campesino y ahora candidato a la prefectura del Guayas. Hablamos del señor Richard Intriago. ¿Cómo está, señor Intriago? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo está ahora el sector al que usted representa? Le hemos visto muy activo en las luchas de los arroceros por exigir el precio justo del producto. Esto tuvo su mayor exposición en el mes de junio con el paro nacional. Ahora, ¿cómo están las cosas? ¿Están cumpliendo con ustedes o no? Buenos días, bienvenido. Queridos amigos, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, nuestras luchas contra este gobierno iniciaron con el sector arrocero, que es el problema más grave que tenemos en la costa ecuatoriana por el tema de los precios del producto, pero hay otros productos y otros productores que obviamente tienen el mismo problema de precios y comercialización, no solamente en la costa, sino también en la sierra y Amazonía ecuatoriana. Así que eso ha sido nuestra lucha, nuestros reclamos, las luchas continúan. El gobierno se comprometió hace meses atrás a resolver los problemas. Escuchamos que se comprometió en el último paro indígena también, pero todavía no hay respuestas contundentes para el sector. Y bueno, obviamente eso le va a terminar pasando factura al gobierno en algún momento determinado, cuando las organizaciones sociales, campesinas y los agricultores veamos que no existe ningún camino para salir de esta crisis rural que vivimos. Parece que, digamos, y toda esta situación, primero el buenos días, un saludo cordial a Richard Intriago, le hizo pensar que hay que pasar de los dichos a los hechos, y por eso ha decidido entrar en política. O sea, la pelea es peleando y la pelea hay que hacerla también en el terreno que corresponde. Cuéntenos un poco cómo es que aceptó ser candidato a la prefectura del Guayas por la izquierda democrática. Sí, vea, muchas gracias por la pregunta, porque para nosotros es muy interesante, ¿no? La gente a veces no conoce que nosotros tenemos 20 años en la lucha social. Nos nacimos ayer de la lucha social y nos metimos en el tema político. Y ustedes, como periodistas que han dado seguimiento a nuestro trabajo, saben que son 20 años de lucha social, de organización social, de trabajo en el campo, que enfrentamos la pandemia, por ejemplo, en los momentos más duros que tuvimos en el 2020, fuimos quienes creamos la Brigada Nacional para alimentar al país, que ahora, justo en el paro que hubo, nosotros fuimos los que pasamos alimentos porque no nos sumamos al último paro que hubo, entre otras cosas. Entonces, nuestra lucha social por la alimentación, que es nuestro objetivo más grande que tenemos, tanto en el campo y en la ciudad, ahora creemos firmemente que no vamos a transformar el país, no vamos a transformar nuestra provincia, el Guayas, en específico, sin tener el poder político. Porque aún sin tener el poder político hemos logrado grandes cosas, pero no son suficientes para poder transformar una realidad dura que vive el sector campesino, agropecuario, y también las ciudades con el alto costo de los alimentos y el alto costo de la vida que tenemos. Así que bueno, eso nos llevó a una reflexión nacional y ahora toda nuestra organización está dispuesta a apuntar hacia la provincia del Guayas para ponerla como ejemplo desde la prefectura, ponerla como ejemplo nacional e internacional de lo que es un desarrollo sostenible, endógeno, desarrollo desde las bases sociales y no desde arriba hacia abajo. Richard, ¿cómo se define usted políticamente y por qué escogió esta organización política, la Izquierda Democrática? Una organización que no tiene unidad, una organización que ha tenido comportamientos sinuosos, por decirlo menos, y que se ha visto más que ser de izquierda, se ha visto mucho más cercana a la derecha, en este caso al partido de gobierno. Bueno, hay una crisis política total en el país. Creo que ustedes tampoco podrían desconocer eso, porque hay todos los partidos políticos están empañados de corrupción, están empañados de falsa ideología, y tenemos un montón de partidos de derecha que dijeron que eran de izquierda y de izquierda que dicen que son de derecha. O sea, no tenemos un partido realmente que represente a las bases populares, ni a la izquierda, ni un partido que, a pesar de que siempre actúan con la derecha, que abiertamente diga que son de una derecha real como la que ahora tenemos en el país. Entonces, en ese análisis, que no tenemos un partido que nos representa las grandes mayorías, obviamente lo que nos queda es partidos como la Izquierda Democrática, que a nuestro parecer ha hecho un papel importante en los últimos tiempos, que tiene una izquierda razonable para el país y que se alinea un poco a todo lo que nosotros soñamos también. Yo me considero campesinista, yo soy un hombre que ha luchado mucho por el campo, no por los más grandes, sino siempre por los más pequeños y medianos. Me considero un hombre que ha trabajado duro por los sectores populares, por los pueblos y nacionalidades, que no estoy con los grupos poderosos, con los grupos económicos de élite, que son quienes nos han afectado permanentemente a nuestros sectores, entre otras cosas, que son unas cuantas familias en el país. Así que nosotros somos el sector popular que nace de abajo hacia arriba, y bueno,
la izquierda democrática nos mostró que es un camino cierto para nosotros para poder participar ahora. ¿Cuál es su visión, Richard, con respecto de la actual administración, la de la señora Susana González? Ella fue elegida en binomio con Carlos Luis Morales, todos sabemos lo que le sucedió al ex prefecto del Guayas, asumió ella la prefectura, y ¿cuál es, digamos, su opinión con respecto de lo que ha sido el gobierno provincial en Guayas liderado por la señora González? Vea, el gobierno provincial en la provincia del Guayas nunca ha variado, siempre ha sido lo mismo, y ahora sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hacen? Hacen lo poco que pueden hacer con el poco conocimiento y experiencia que tienen de los problemas agropecuarios. Se olvidaron de que la prefectura del Guayas, o las prefecturas en general, son espacios para potencializar la producción agropecuaria, el sector productivo. Se olvidaron. Solamente recordaron que hay que estar creando más peajes para, obviamente, tener contratos que se brindan a los amigos más entrañables, y continuamos con peajes y carreteras que muchas veces hacen mucho daño a las personas que se tienen que movilizar dentro de la provincia. O sea, yo creo que es la misma prefectura de siempre. Lo que nos encontramos ahora es 30, 40 años atrás de lo mismo. Por esa razón, estamos nosotros gustosos de participar ahora en esta candidatura y estamos esperando con ganas, con ansias, los debates, porque queremos ver el nivel de conocimiento que tienen los otros candidatos, el nivel de conocimiento que tienen alrededor de nuestros problemas como agricultores, de nuestros problemas como sector agropecuario y de las reales, de las cosas que realmente tiene que hacer la prefectura, que no se han tomado en cuenta por ya más de 30 años. Richard, ¿y cuál es la propuesta suya como candidato? ¿Cuál es la propuesta que le va a diferenciar del resto de candidatos a la prefectura del Guayas? Y en el caso de que le toque a usted construir una vía, por ejemplo, ¿cómo la mantiene si no lo hace con un peaje? Pero por supuesto, las vías van a seguir siendo construidas, y no solamente las vías a donde nuestros compadres tienen las grandes haciendas, que es lo que se hace normalmente. Si hay una vía, por ejemplo, alterna, una vía secundaria, pero al final de esa vía, al final en ese recinto, vive el compadre que es el bananero, el ganadero exportador, entonces ahí hago la vía. Entonces hay una diferencia en hacer vías para el pueblo y hacer vías para la élite. Hay una diferencia en hacer vías para los recintos donde están más población, donde hay más población, que hacer vías solamente para los grupos económicos, por un lado. Así que las vías van a continuar, pero donde tienen que ser, donde hay mayor cantidad de población y mayor producción en la provincia. Segundo, la propuesta va mucho más allá de eso. La propuesta es una transformación total de la provincia del Guayas en temas productivos, agropecuarios, de riego, de comercialización, de una unidad entre el campo y la ciudad que permita que los alimentos lleguen mucho más baratos a las ciudades. Estamos hablando de fomentar cosas que nunca antes han visto, como el deporte, como la cultura, que la prefectura tiene la capacidad de hacerlo, y obviamente también con organismos internacionales. Quiero que sepan ustedes, queridos amigos, que tenemos el respaldo de las organizaciones nacionales campesinas del país, pero también de organizaciones campesinas internacionales de América Latina. Yo acabo de venir de un viaje de Brasil, conversando con varios dirigentes y con candidatos también del Partido de los Trabajadores en Brasil, para poder llegar a acuerdos que permitan resolver los problemas en conjunto, tanto de temas de comercialización, capacitación, intercambio, entre otras cosas. Así que bueno, lo que esperamos de la provincia del Guayas es transformarla profundamente, y ahora sí hacer sentir al país lo que es tener un gobierno, en este caso local, tener un gobierno que nace de las bases sociales hacia arriba, que viene a equilibrar las fuerzas de poder y que viene a entregarle a la gente más pobre lo que se merece. Richard, al ser usted representante del sector campesino, saliendo del campo, preocupado por los temas agropecuarios, de los cuales además entiendo conoce bastante bien, ¿cuál va a ser la propuesta en concreto para reactivar la economía de estos sectores que han estado postergados históricamente en el país y que, claro, necesitan asistencia técnica, desarrollo también tecnológico, capacitación, etcétera? Vea, los problemas del sector agropecuario son muchos. No podemos contarlos con los dedos de la mano porque son muchos. Así que hay que ponerlos por prioridades. La principal prioridad del sector agropecuario se la voy a decir ahora, y ojalá que el resto de candidatos del país lo anoten y lo hagan suyo, porque es importante que todo el mundo lo entienda. Es la comercialización agropecuaria. Es la prioridad 1 para el sector. Muchos agricultores dicen: no me des crédito, no me des capacitación, solamente págame bien mi producto.
Yo que he sido productor permanentemente, solamente les voy a dar un ejemplo. Cuando empecé a producir pimiento, en el caso cuando fue la temporada de pimiento, el saco costaba $18 a la venta. Cuando sacamos la producción con mi familia, cayó a $2 el saco. Cuando empezamos a producir papayas de este tamaño más o menos, que estaban costando en el mercado de $1.50 a $2, a nosotros nos las pagaban en 10 centavos en el campo. La saca de arroz no llega a costar $25 como lo dicen, baja a menos de $18 en cosecha. O sea, estamos hablando de una explotación total del sector agropecuario que obviamente, si no tenemos buenos precios, obviamente va a haber un descontento y la gente va a salir del campo a las ciudades porque no hay nada que hacer en el campo. Si tenemos precios importantes en el campo, con relaciones directas entre el campo y la ciudad, con mercados directos, con marcas de la prefectura que permitan llegar a mercados internos y a mercados externos, entonces está hablando de otra cosa, está hablando de que el campesino está siendo valorado con su trabajo. No pedimos caridad en el campo, lo que pedimos es que se reconozca nuestro trabajo, y reconocer nuestro trabajo significa pagarnos bien el producto y no permitir que un par de mañosos mayoristas se valgan de todo ese esfuerzo y energía de meses y años de los productores para hacerse ricos. Eso es lo que no vamos a permitir. Esa es la propuesta más importante que tenemos en el tema de comercialización. Pero obviamente existen programas de riego, porque hay muchos sectores en la provincia que no tienen agua y que riegos que permitan llegar con mínimas cantidades de agua, como riego por goteo o microaspersión, son importantes para el sector agropecuario, entre otros proyectos para reactivar nuestro sector. Que bueno, no es ahora, son 20 años de lucha para hacerlo. Richard, ¿cuántos cantones tiene la provincia del Guayas? Y de ellos, ¿cuál es el que tiene más necesidades? Bueno, hay 24 cantones en la provincia del Guayas, pero no puedo decirle quién tiene más necesidades porque son recintos en diferentes cantones, que yo los he recorrido todos, que tienen necesidades profundas dentro de la provincia. Son recintos de cantones. Por ejemplo, le voy a hablar de uno en particular. Amancayanes, del cantón Pedro Carbo. Es un recinto que no tiene ni agua. Es un recinto que no tiene, que a duras penas a algunos sectores le llega luz eléctrica, le llega energía eléctrica. Entonces estamos hablando de sectores en particular, como el caso de Pedro Carbo, Isidro Ayora, Novol, el caso de Bucay, el caso de más al norte, Balsar, el Empalme, que son recintos en particular que han sido abandonados. Y esto se debe a que no hay una vía para poder sacar los productos, porque ahí no están los compadres de los prefectos. Esto se debe a que no hay un sistema de comercialización adecuado. Esto se debe a muchos otros factores. Entonces, yo creo que no se puede hablar de cantones, se tiene que hablar de comunidades en particular y verlas así mismo con prioridad. Pero Richard, digamos, usted, el momento en que nos relata la realidad de la provincia, contrasta de alguna forma con el gran despliegue comunicacional que tiene la prefecta González, porque de lo que hemos visto ha destinado muchos recursos para publicidad y se ve no solo en los medios de comunicación formales, digitales también, tradicionales más bien, en los medios digitales también, en las redes sociales. Se ve como que la prefectura del Guayas fuera una institución súper eficiente, o sea, se ve mucha publicidad ahí, mucho gasto en publicidad, pero contrasta con lo que usted nos está diciendo. Claro, ahí hay dos cosas, ¿no? La primera es que obviamente la cámara y la edición aguantan cualquier cosa, ¿no? Ellos pueden hacer maravillas en la edición y dentro de una oficina de comunicación. La realidad es diferente, ¿no? Obviamente la provincia del Guayas es una provincia rica en muchas cosas, pero las necesidades son más profundas de lo que se notan por los sistemas de comunicación de la señora prefecta. Pero por otro lado es importante saber, en ese mismo sentido, de que el despliegue de publicidad en estos últimos meses de la prefectura debe ser evaluado por el Consejo Nacional Electoral, porque estamos hablando de una guerra de David contra Goliat. Yo soy un campesino, un productor, soy un dirigente campesino que vengo de las bases sociales y que no voy a tener obviamente toda esa herramienta ni ese andamiaje para enfrentar a estos grupos poderosos que además están contando con los recursos y el poder del gobierno nacional o del gobierno autónomo en este caso. Así que esta lucha de David contra Goliat la vamos a lograr, la vamos a conseguir porque ellos pueden tener los recursos, pueden tener el poder, pero nosotros tenemos la gente, tenemos los campesinos, tenemos la fuerza, tenemos la energía y tenemos 20 años de historia que garantizan lo que va a pasar en la prefectura.
¿Cómo recibieron los gremios a los que usted representa y a los que ha venido defendiendo durante este tiempo su candidatura? Al contrario, ¿cómo recibí yo lo que los gremios propusieron? Porque fueron los gremios, fueron las organizaciones de base, no solamente en la provincia, las que en Asamblea General, hace unos meses atrás, hace muchos meses atrás, no ahora, se define primero la participación política. Y ahora, en las seccionales, definen mi participación a la prefectura del Guayas. Más bien, para mí es un reto que lo voy a asumir con mucha responsabilidad, pero que no deja de causarme una mayor expectativa de la fuerza que hay que ponerle, del trabajo que vamos a desarrollar, de lo que vamos a tener que enfrentar, pero obviamente todo eso a mí me tranquiliza cuando sé que tengo miles de compañeros campesinos como ningún otro candidato, y eso lo digo con toda certeza. Tengo miles de familias campesinas en toda la provincia empujando esta candidatura y les agradezco mucho por todo eso. Muy bien, en otros ámbitos nos habló de riego, nos habló del tema agropecuario, nos habló del tema vial. ¿Qué otros proyectos tiene en mente, Richard? Por ejemplo, temas que tienen que ver con probablemente, no sé, innovación tecnológica en la provincia. ¿Qué otro tipo de iniciativas tiene usted previsto para proponerles a los votantes en Guayas? A ver, en Guayas tenemos una fortaleza que es nuestra área fluvial, que está siendo muy mal manejada y que pronto les invitaremos a ustedes a una rueda de prensa donde vamos a tratar sobre el tema del dragado, el dragado tan mentado, se dice en el campo, ¿no? Tan mencionado por la señora prefecta y por muchos candidatos a prefecto. Vamos a hablar sobre el tema del dragado porque hay un error profundo en lo que están haciendo, pero se los vamos a decir en una rueda de prensa próxima y espero que ustedes nos acompañen. Pero el tema fluvial es importante, el tema fluvial, donde se activa el tema fluvial para poder pasar alimentos, para poder hacer de esto un espacio turístico importante para la provincia, que genere divisas, que genere recursos, que genere turismo. Esto es clave para nosotros como provincia de Guayas. Es clave para nosotros, por ejemplo, el poder generar capacitación en el campo y la ciudad para poder producir alimentos. Hay una tendencia importante en la provincia del Guayas y más que todo en la ciudad de Guayaquil, Durán, que es la producción de alimentos en huertos, en casas. Eso se va a potencializar con la prefectura del Guayas, pero no solamente a ese nivel, sino también a un nivel de comercialización para que sea una alternativa de trabajo para la gente. Estamos pensando, por ejemplo, en la implementación de agroindustrias gigantescas que permitan acopiar todo el alimento que existe en la provincia y poderlo entregar a la ciudad o llevarlo hacia la exportación. Eso va a depender, obviamente, del sector privado también de nuestra provincia, va a depender de las organizaciones sociales, pero esta agroindustria tiene la capacidad de generar hasta 2.000 puestos de trabajo en pocos meses. O sea, estamos hablando de que en la plaza laborales que vamos a crear desde la prefectura, desde la iniciativa del sector agropecuario y agroindustrial, son suficientes para poder tener una provincia con trabajo, con dignidad y con mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Richard, por habernos acompañado en esta entrevista. Richard Intriago, dirigente campesino y ahora candidato a la prefectura del Guayas por la Izquierda Democrática. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten les seguiremos adelantando cómo va nuestro proceso. Gracias, Richard, muy amable.